Hay momentos en los que el Espíritu Santo nos llama a detenernos, a mirar con ojos nuevos aquello que hemos repetido toda la vida sin cuestionar. Y hoy, amada, te invito a que te sientes conmigo, no con prejuicio, no con defensa, sino con el corazón abierto como el de un niño que quiere conocer la verdad. Porque la verdad no teme al escrutinio. La verdad no necesita decoraciones ni tradiciones para sostenerse. La verdad es Cristo, y Cristo es suficiente. No vengo a juzgarte. No vengo a arrebatarte la alegría. Vengo a llevarte más profundo, a ese lugar donde el Espíritu Santo susurra las cosas que el mundo no entiende, las cosas que solo los que tienen oídos para oír pueden recibir. Respira hondo. Abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu manera de caminar con Dios para siempre. Déjame comenzar con algo que quizás nunca te has detenido a considerar. Desde que eras niña, te enseñaron a esperar diciembre. Te enseñaron que el 25 de ese mes era el día más sagrado del año, el día en que el cielo tocó la tierra, el día en que nació el Salvador, y creciste cantando villancicos, decorando árboles, intercambiando regalos, y nadie, absolutamente nadie, te dijo que te detuvieras a preguntarle a Dios si eso era lo que Él quería. Porque así es el mundo, amada. El mundo te enseña a celebrar sin cuestionar. Te enseña a seguir la corriente porque todos la siguen. Te enseña que si no celebras lo que todos celebran, eres extraña, rebelde, incluso poco espiritual. Pero yo te pregunto hoy, con todo el amor de mi corazón, ¿alguna vez le preguntaste al Espíritu Santo si Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Alguna vez abriste tu Biblia buscando aunque sea una sola instrucción, una sola mención, una sola indicación de que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo? No lo hiciste porque nunca te lo enseñaron, y no te culpo, a mí tampoco me lo enseñaron. Pero llega un momento en el caminar con Dios en que el Espíritu Santo comienza a incomodarte con las tradiciones que no tienen raíz en su palabra. Y cuando esa incomodidad llega, tienes dos opciones: ignorarla y seguir con la multitud, o detenerte y buscar la verdad, aunque te cueste todo lo que has creído hasta ahora. El apóstol Pablo, ese hombre que fue transformado radicalmente en el camino a Damasco, ese hombre que dejó atrás su religión, sus tradiciones, su reputación, para seguir a Cristo, escribió algo que me estremece cada vez que lo leo. En Gálatas 4, versículos 9 al 11, Pablo les dice a los creyentes algo que debería hacernos temblar. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Escuchaste eso? Pablo estaba preocupado, estaba temiendo por ellos, porque habían sido libres, habían conocido la gracia, habían experimentado el poder del Espíritu Santo, pero estaban volviendo a las tradiciones, a los días especiales, a los rituales que no tenían vida. Y Pablo les dice: me temo que todo lo que trabajé con ustedes fue en vano, porque la libertad en Cristo no es para que volvamos a las cadenas de la religión. La libertad en Cristo es para que caminemos en el Espíritu, no en las costumbres de los hombres. Amada, yo sé que esto puede dolerte. Yo sé que puede sentirse como si te estuviera quitando algo precioso, pero te prometo, con cada fibra de mi ser, que lo que el Espíritu Santo quiere darte a cambio es infinitamente más glorioso que cualquier tradición humana. Él quiere darte a Cristo sin adornos, Cristo sin mezclas, Cristo sin las capas de paganismo que el mundo le ha puesto encima, porque eso es lo que la Navidad es, amada. No es una celebración bíblica, no fue instituida por Dios, no fue practicada por los apóstoles, fue adoptada siglos después por una iglesia que estaba tratando de hacer el evangelio más aceptable para los paganos que adoraban al sol. El 25 de diciembre era la fecha en que los romanos celebraban el nacimiento del sol invicto. Era una fiesta pagana, llena de embriaguez, de inmoralidad,
de adoración a dioses falsos. Y la Iglesia, en su afán de crecer en números, decidió cristianizar esa fecha. Le pusieron el nombre de Cristo a algo que no tenía nada que ver con él. Y desde entonces, generación tras generación ha repetido la misma tradición, creyendo que están honrando a Dios, cuando en realidad están honrando una mezcla de paganismo y cristianismo que Dios nunca pidió. Yo no soy yo quien te dice esto, amada. Es la historia. Son los hechos. Son las investigaciones que cualquiera puede hacer si tiene el valor de buscar la verdad. Y la pregunta no es si la Navidad se siente bien. La pregunta no es si te trae alegría. La pregunta es, ¿le agrada a Dios? Porque nosotros no fuimos llamados a hacer lo que nos hace sentir bien. Fuimos llamados a hacer lo que le agrada a Él. Y si lo que estamos haciendo no tiene fundamento en su palabra, entonces no importa cuánto lo amemos, no importa cuánto lo disfrutemos, no es de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 15, versículos 8 y 9, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». ¿Ves eso? En vano. No es que Dios ignore la adoración que viene de tradiciones humanas, es que la considera vana, vacía, sin valor, porque Dios no busca rituales. Dios busca verdad, busca espíritu, busca corazones que lo adoren en la manera que Él ha establecido, no en la manera que el mundo ha inventado. Y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en ti, porque no es suficiente que yo te diga estas cosas. No es suficiente que leas un artículo o escuches un sermón. Tiene que ser el Espíritu Santo quien te lo revele. Tiene que ser Él quien te quite las escamas de los ojos y te muestre la diferencia entre la religión y la relación, entre la tradición y la verdad, entre lo que el mundo llama cristianismo y lo que Cristo realmente enseñó. Y cuando Él lo haga, cuando esa luz penetre tu corazón, no podrás volver atrás. No podrás seguir celebrando algo que ahora sabes que no es de Dios, porque el conocimiento trae responsabilidad, y la responsabilidad trae elección, y la elección define quién eres realmente en Cristo. Ahora quiero llevarte más profundo, porque sé que en tu corazón hay preguntas. Sé que estás pensando, pero yo celebro la Navidad para honrar a Jesús. Yo no pienso en los paganos, yo pienso en el pesebre, en María, en los pastores. ¿Cómo puede ser malo celebrar el nacimiento de mi Salvador? Y te entiendo, amada. Te entiendo porque yo también pasé por ese proceso. También me aferré a mis tradiciones porque me hacían sentir cerca de Dios. Pero el Espíritu Santo me mostró algo que cambió mi perspectiva para siempre. Dios no acepta adoración según nuestras intenciones. Dios acepta adoración según su verdad. En el libro de Levítico, capítulo 10, hay una historia que me estremece cada vez que la leo. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus incensarios, pusieron fuego en ellos, le añadieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2 dice, «Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová». Murieron. No porque odiaran a Dios, no porque fueran ateos, no porque estuvieran adorando a ídolos. Murieron porque ofrecieron algo que Dios no había pedido. Ofrecieron fuego extraño. Amada, ¿entiendes lo que esto significa? Significa que no podemos inventar maneras de adorar a Dios y esperar que Él las acepte solo porque nuestras intenciones son buenas. Dios es específico, Dios es santo. Dios tiene un orden, tiene un diseño, tiene una manera en que quiere ser adorado. Y cuando nosotros nos salimos de esa manera, cuando añadimos nuestras propias ideas, nuestras propias tradiciones, nuestros propios métodos, estamos ofreciendo fuego extraño. Y Dios no lo acepta, no lo honra, no lo bendice. Entonces, ¿qué es la Navidad si no fuego extraño? Es una celebración que Dios nunca instituyó, que Cristo nunca celebró, que los apóstoles nunca mencionaron, que la iglesia primitiva nunca practicó. Es algo que fue inventado por hombres, adoptado de rituales paganos,
y cristianizado con un nombre que suena espiritual. Pero por dentro, por debajo de todas las luces y los regalos y las canciones, sigue siendo lo mismo. Una tradición humana que pretende honrar a Dios sin consultar lo que Dios realmente quiere. Y aquí es donde muchos cristianos se ofenden, porque estamos tan acostumbrados a mezclar nuestra fe con el mundo que cuando alguien viene y nos dice esto no es de Dios, nos sentimos atacados, nos sentimos juzgados, nos sentimos como si nos estuvieran robando algo sagrado. Pero amada, escúchame bien, lo sagrado es Cristo, lo sagrado es su palabra, lo sagrado es la obediencia a su voluntad. Todo lo demás, por más bonito que parezca, por más emocional que nos haga sentir, es solo tradición humana. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, profetizó esto mismo. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ves el patrón? Dios rechaza la adoración que viene de mandamientos de hombres. No importa cuánto canten, no importa cuánto oren, no importa cuánto digan que lo aman, si no están adorando en verdad, si no están adorando conforme a su palabra, su adoración es rechazada. Y esto es lo que muchos no entienden sobre los elegidos, sobre aquellos que han sido verdaderamente llamados y apartados por Dios. Los elegidos no rechazan la Navidad porque sean legalistas. No la rechazan porque quieran sentirse superiores. No la rechazan porque odien la alegría o la familia o los regalos. La rechazan porque han sido despertados por el Espíritu Santo a una verdad que el mundo no puede ver. La rechazan porque aman a Dios más de lo que aman sus tradiciones. La rechazan porque su lealtad es a Cristo, no a la cultura. Jesús dijo en Juan 4, versículos 23 y 24, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. No en tradiciones, no en sentimientos, no en lo que todos los demás están haciendo, en espíritu y en verdad». Y la verdad es que la Navidad no está en la Biblia. La verdad es que Jesús no nació en diciembre. La verdad es que los primeros cristianos no celebraban su nacimiento. La verdad es que esta festividad fue adoptada de rituales paganos para hacer el cristianismo más aceptable para el mundo. Y si conoces estas verdades y aún así decides celebrarla, tienes que preguntarte, ¿estoy adorando a Dios en verdad o estoy adorando a Dios según mi conveniencia? Porque eso es lo que el mundo hace, amada. El mundo toma a Dios y lo moldea según sus preferencias. El mundo dice, yo voy a adorar a Dios, pero a mi manera. Voy a seguir a Cristo, pero sin renunciar a mis tradiciones. Voy a ser cristiana, pero sin separarme del mundo. Y Dios dice, no, no puedes servirme a mí y al mundo. No puedes adorarme en verdad y en mentira al mismo tiempo. No puedes llamarme Señor y hacer lo que tú quieras, porque si yo soy tu Señor, entonces mi palabra es tu autoridad. Y si mi palabra es tu autoridad, entonces tus tradiciones tienen que someterse a ella. Ahora quiero que veas algo que tal vez nunca has considerado. Cuando lees el Nuevo Testamento, cuando estudias la vida de Jesús, cuando observas cómo vivían los primeros cristianos, hay algo que brilla por su ausencia, la celebración de cumpleaños. Nunca, ni una sola vez, verás a Jesús celebrando su propio cumpleaños. Nunca verás a los discípulos reunirse para conmemorar el día en que nació el Señor. Nunca verás a Pablo escribiendo cartas instruyendo a las iglesias sobre cómo celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque no era parte del Evangelio. No era parte de la fe que Cristo vino a establecer. De hecho, las únicas 2 veces que se mencionan celebraciones de cumpleaños en toda la Biblia, ambas terminan en tragedia. En Génesis 40, el faraón celebra su cumpleaños y termina ejecutando a su panadero.
En Mateo 14, Herodes celebra su cumpleaños y Juan el Bautista es decapitado. ¿Casualidad? No, amada. Es una señal. Es Dios mostrándonos a través de su palabra que la exaltación del hombre, incluso bajo el pretexto de celebración, no es algo que Él honra. Porque eso es lo que los cumpleaños son en esencia, la exaltación del hombre. Es un día dedicado a decir, hoy se trata de mí. Y cuando llevamos esa mentalidad al nacimiento de Cristo, cuando convertimos su venida al mundo en una fiesta llena de comercialismo, de materialismo, de excesos, de tradiciones paganas disfrazadas de cristianismo, estamos quitándole la gloria a Él y poniéndola en todo lo demás. Estamos convirtiendo su nacimiento en un espectáculo humano en lugar de un misterio divino. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere que entiendas algo profundo. Cristo no vino para ser celebrado una vez al año. Cristo vino para ser adorado todos los días de tu vida. Él no vino para que le montaras un árbol en diciembre y lo olvidaras en enero. Él vino para transformarte, para cambiarte, para hacerte nueva criatura, para que cada día de tu existencia sea una celebración de su gracia, de su amor, de su sacrificio en la cruz. El apóstol Pablo entendió esto mejor que nadie. En 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, él escribe: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Celebremos la fiesta, pero no con rituales vacíos, no con tradiciones contaminadas. Celebremos con sinceridad y con verdad. Y la sinceridad y la verdad no se encuentran en un día marcado en el calendario. Se encuentran en una vida entregada a Cristo. Se encuentran en un corazón que late por su gloria. Se encuentran en una adoración que no necesita luces ni decoraciones, porque está encendida por el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios busca, amada. No busca que le cantes una vez al año. Busca que le vivas todos los días. Pero el mundo no entiende esto. El mundo necesita días especiales porque el resto del tiempo está viviendo para sí mismo. El mundo necesita la Navidad porque es la única vez en el año que pretende pensar en Dios. Pero los elegidos, aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio, no necesitan un día especial para recordar a Cristo. Porque Cristo es su vida. Cristo es su respirar. Cristo es lo primero que piensan al despertar y lo último que susurran antes de dormir. Y cuando el Espíritu Santo te revela esto, cuando Él te muestra que no necesitas la Navidad para honrar a Jesús, algo glorioso sucede en tu corazón. Dejas de vivir para las expectativas del mundo. Dejas de sentir presión por decorar, por comprar, por participar en algo que tu espíritu sabe que no es de Dios. Y en su lugar, encuentras una libertad que no puedes explicar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de una fecha en el calendario, sino de la presencia constante de Cristo en tu vida. Jesús dijo en Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, no una vez al año, no solo en diciembre, cada día. Porque seguir a Cristo no es un evento, es un estilo de vida, es una rendición constante, es una muerte diaria a tus deseos, a tus tradiciones, a tu comodidad, para que Él viva en ti. Y cuando vives así, cuando vives con esa intensidad, con esa entrega, con ese fuego en tu espíritu, las tradiciones del mundo pierden su brillo, pierden su atractivo. Porque has probado algo mejor. Has probado la realidad de Cristo sin las distracciones. Has experimentado la adoración pura, sin mezclas, sin compromisos. Y una vez que pruebas eso, amada, no hay vuelta atrás. No puedes regresar a las sombras cuando has visto la luz. Esto no significa que juzgues a los que celebran. Esto no significa que te sientas superior a los que todavía no han visto lo que tú has visto. Pero sí significa que tú ya no puedes vivir en ignorancia.
Ya no puedes participar en algo que tu conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, sabe que no es de Dios, porque el conocimiento trae responsabilidad, y la responsabilidad exige obediencia, y la obediencia define tu verdadera devoción a Cristo. Hay algo que necesito que entiendas con claridad cristalina, algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón una y otra vez. La separación del mundo no es opcional para el elegido, no es una sugerencia, no es algo que puedes considerar si te sientes cómoda con ello. Es un mandamiento, es una señal de que realmente has nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cuando Cristo se convierte en tu Señor verdadero, Él comienza a apartarte, a separarte, a sacarte de las corrientes del mundo y llevarte a un lugar donde solo su voz importa. Segunda de Corintios 6, versículos 17 y 18, es un pasaje que muchos conocen pero pocos obedecen. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid, apartaos. No toquéis lo inmundo. Estas no son palabras opcionales. Son instrucciones directas del Dios Altísimo. Y aquí está el problema, amada. La Navidad, con todo su esplendor, con toda su supuesta inocencia, con todos sus villancicos y sus luces y sus mensajes de paz, está profundamente entrelazada con el mundo. Es una de las celebraciones más comercializadas del planeta. Es un mes entero dedicado al consumismo, al materialismo, a la codicia disfrazada de generosidad. Las tiendas se llenan, las deudas se acumulan, las familias se estresan tratando de cumplir con expectativas que nadie pidió, pero que todos sienten que deben cumplir. ¿Y todo para qué? Para supuestamente honrar el nacimiento de un Salvador que nació en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Un Salvador que vivió sin posesiones. Un Salvador que enseñó que no acumuláramos tesoros en la tierra. Un Salvador que dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas, y sin embargo, hemos convertido su supuesto cumpleaños en la temporada más materialista del año. ¿No ves la contradicción? ¿No ves la hipocresía? El apóstol Juan, ese discípulo amado que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, escribió en 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lee eso otra vez. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está diluido, no está compartido, no está, porque no puedes amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No puedes servir a Cristo y servir a las tradiciones que el mundo ha creado para sustituir la verdadera adoración. Tienes que elegir. Y esa elección revela quién eres realmente. Los elegidos eligen a Dios, siempre, incluso cuando les cuesta, incluso cuando los separa de su familia, incluso cuando los hace ver raros o extremistas o religiosos. Porque su lealtad no es a las personas, su lealtad es a Cristo. Y Cristo llamó a sus seguidores a ser diferentes, a ser sal, a ser luz, a ser un pueblo apartado, santo, dedicado a Él y solo a Él. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, amada. Quieren ser cristianos y ser del mundo al mismo tiempo. Quieren tener un pie en la iglesia y otro pie en las tradiciones paganas. Quieren cantar Cristo es el Señor los domingos y decorar árboles de Navidad que tienen su origen en rituales de adoración a dioses falsos. Quieren proclamar que viven para Dios, pero participar en todo lo que el mundo hace porque no quieren ser diferentes. Pero Jesús no te llamó a ser como todos los demás. Te llamó a ser como Él. Y Él fue diferente.
Él fue rechazado, Él fue incomprendido, Él fue perseguido. Y Él te dijo en Juan 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Escuchaste eso? Porque no sois del mundo. Los elegidos no son del mundo. Han sido sacados, han sido separados, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando vives en esa realidad, cuando esa verdad penetra hasta lo más profundo de tu ser, ya no te importa lo que el mundo piense. Ya no te importa si tu familia te critica por no celebrar la Navidad. Ya no te importa si tus amigos te llaman extremista, porque has visto la verdad. Y la verdad te ha hecho libre, libre de las expectativas, libre de las tradiciones vacías, libre de la necesidad de encajar, libre para adorar a Dios en la manera que Él merece, sin las distracciones, sin las mezclas, sin los compromisos que diluyen tu devoción. Y esa libertad, amada, es más preciosa que cualquier regalo que puedas recibir en Navidad. Es más satisfactoria que cualquier cena familiar. Es más gloriosa que cualquier villancico que puedas cantar. Porque al final, lo que importa no es cuántas tradiciones seguiste. Lo que importa es si viviste para Cristo, si le obedeciste, si le honraste con una vida apartada, santa, dedicada completamente a Él. Y si eso significa que tienes que renunciar a la Navidad, entonces renuncias. No con amargura, no con resentimiento, sino con alegría, sabiendo que lo que estás ganando es infinitamente más grande que lo que estás dejando. Ahora quiero hablarte de algo que toca el centro mismo de nuestra fe, la obediencia. Porque puedes tener toda la teología correcta, puedes conocer cada versículo de memoria, puedes cantar las alabanzas más hermosas, pero si no obedeces, nada de eso importa. La obediencia es la evidencia de tu amor por Dios. Es la prueba de que tu fe es real. Y es exactamente lo que Jesús demandó de aquellos que decían ser sus seguidores. En Juan 14, versículo 15, Jesús dijo algo tan simple pero tan profundo que debería resonar en el corazón de cada creyente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, sientan cosas bonitas por mí. No dijo, si me amáis, vengan a la iglesia los domingos. Dijo, guardad mis mandamientos. La obediencia es amor en acción, es fe manifestada. Es el cristianismo real, no el cristianismo cultural que se conforma con tradiciones y rituales sin sustancia. Y aquí está la pregunta que tiene que perforar tu corazón hoy. ¿Estás guardando los mandamientos de Cristo o estás guardando las tradiciones de los hombres? Porque no puedes hacer ambos cuando están en conflicto. Y la Navidad es un conflicto directo con el principio de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un conflicto con la instrucción de no conformarse a este mundo. Es un conflicto con el llamado a ser sal y luz, diferente, apartada, santa. Jesús confrontó este mismo problema con los fariseos. En Marcos 7, versículos 6 al 9, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ves lo grave que es esto? No es que las tradiciones sean neutrales y Dios simplemente las tolere. Es que cuando aferramos tradiciones que no vienen de Él, estamos invalidando, estamos anulando, estamos rechazando sus mandamientos. Estamos diciendo con nuestras acciones que nuestras costumbres importan más que su palabra. Y eso es exactamente lo que sucede con la Navidad. La Iglesia ha invalidado el mandamiento de adorar en verdad para guardar una tradición que tiene raíces paganas.
Ha invalidado el mandamiento de no conformarse al mundo para participar en la celebración más comercial y mundana del año. Ha invalidado el mandamiento de enseñar solo lo que Cristo enseñó para perpetuar una mentira, que Jesús nació el 25 de diciembre y que los cristianos deben celebrarlo. Pero los elegidos no pueden vivir en ese engaño. Los elegidos han sido llamados a la verdad, y la verdad demanda una respuesta, demanda obediencia, demanda que renuncies a todo lo que no es de Dios, incluso si es popular, incluso si es querido, incluso si te han enseñado a amarlo desde que eras niña. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl algo que resuena a través de los siglos, algo que cada creyente debería tener grabado en su corazón. En 1 de Samuel 15, versículo 22, Samuel declaró: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Puedes ofrecerle a Dios 1000 villancicos, 1000 reuniones familiares en su nombre, 1000 regalos intercambiados para honrarlo, pero si no estás obedeciendo su palabra, si no estás adorándolo en la manera que Él estableció, todo eso es rechazado. Todo eso es vanidad. Todo eso es religión sin relación, forma sin poder, apariencia sin sustancia. Y aquí es donde el Espíritu Santo te confronta, porque no puedes escuchar estas verdades y seguir igual. No puedes conocer el origen pagano de la Navidad. No puedes ver que no está en la Biblia. No puedes entender que Dios rechaza la adoración que no está fundada en su verdad, y simplemente encogerte de hombros y decir: bueno, yo lo hago con buena intención. Las buenas intenciones no absuelven la desobediencia. Nadab y Abiú tenían buenas intenciones cuando ofrecieron fuego extraño. Saúl tenía buenas intenciones cuando guardó lo mejor del botín para supuestamente ofrecer sacrificios a Dios. Uzá tenía buenas intenciones cuando tocó el arca para evitar que cayera. Pero todos ellos murieron o fueron rechazados porque sus buenas intenciones no estaban alineadas con la voluntad específica de Dios. Amada, Dios no está buscando tu creatividad en la adoración. No está buscando que inventes maneras de honrarlo. No está buscando que mezcles su nombre con las tradiciones del mundo para hacerlas parecer espirituales. Él está buscando obediencia simple, pura, sin adornos. Está buscando que hagas lo que Él dijo de la manera que Él lo dijo. Y si Él no dijo que celebraras la Navidad, entonces no tienes autoridad para hacerlo en su nombre. Jesús mismo vivió esto. En Juan 5, versículo 30, Él declaró: «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Si el mismo Hijo de Dios no hizo nada por su propia voluntad, sino solo la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos inventar maneras de adorar que Dios nunca pidió? La obediencia, mi amada, es el lenguaje del amor en el reino de Dios. No son las palabras bonitas, no son las lágrimas en la alabanza, no son las tradiciones que nos hacen sentir conectados espiritualmente. Es hacer lo que Dios dijo, cuando Él lo dijo, como Él lo dijo, sin añadir, sin quitar, sin modificar para que encaje con nuestra cultura o nuestras preferencias. Y cuando vives en ese nivel de obediencia, algo sobrenatural sucede. Tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Cristo. No necesitas argumentar, no necesitas defender, solo vives, y tu vida predica más fuerte que 1000 palabras, porque el mundo está lleno de cristianos culturales que participan en todas las tradiciones, pero los elegidos, aquellos que obedecen sin importar el costo, brillan como estrellas en medio de una generación torcida y perversa. Hay una dimensión más profunda de esta verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, algo que va más allá de la simple decisión de celebrar o no celebrar. Se trata de tu identidad, se trata de quién eres realmente en Cristo.
Porque los elegidos no son definidos por lo que hacen o dejan de hacer, son definidos por a quién pertenecen. Y cuando sabes a quién perteneces, cuando esa verdad se arraiga tan profundamente en tu espíritu que nada puede moverla, las decisiones se vuelven claras. Las prioridades se realinean y las tradiciones del mundo pierden su poder sobre ti. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, describe tu verdadera identidad de una manera que debería incendiarte el alma. Mas vosotros sois linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas no son simplemente palabras bonitas para hacerte sentir especial. Son declaraciones de tu nueva naturaleza, de tu nueva posición, de tu nuevo propósito. Has sido llamada de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando entiendes que has sido sacada, rescatada, transformada de lo que eras a lo que ahora eres en Cristo, no puedes vivir como si nada hubiera cambiado. Los elegidos viven de manera diferente porque son diferentes, no externamente, no en apariencia, sino en lo más profundo de su ser. Han sido regenerados por el Espíritu Santo, han nacido de nuevo, y esa nueva vida no se conforma a los patrones del mundo. Romanos 12, versículos 1 y 2, lo dice con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Esta es la vida del elegido. No conformarse, no encajar, no seguir la corriente solo porque todos la siguen, porque has sido transformada por la renovación de tu entendimiento. Tu mente ya no funciona como la mente del mundo. Tus valores ya no son los valores de la cultura. Tus prioridades ya no son determinadas por lo que es popular o aceptable. Son determinadas por la voluntad de Dios, por su palabra, por su espíritu viviendo en ti. Y cuando vives en esa realidad, cuando tu identidad está tan firmemente establecida en Cristo que nada externo puede definirte, entonces dejar la Navidad no se siente como una pérdida. Se siente como una liberación. Se siente como quitarte ropa que nunca te quedó bien. Se siente como finalmente poder respirar después de años de fingir, de pretender, de participar en algo que tu espíritu sabía que no era verdadero. Pero esto requiere valentía, amada, porque el mundo no va a entender. Tu familia puede rechazarte, tus amigos pueden cuestionarte, incluso otros cristianos pueden juzgarte y llamarte extremista. Pero los elegidos han aprendido que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la aprobación de los hombres. Gálatas 1, versículo 10, captura esto perfectamente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes ser siervo de Cristo y siervo de las opiniones humanas al mismo tiempo. No puedes vivir para agradar a Dios y vivir para agradar a tu familia cuando sus expectativas contradicen su palabra. Tienes que elegir. Y esa elección revela qué tan profunda es realmente tu devoción. Jesús sabía que esto sería difícil. Sabía que seguirlo significaría conflicto, división, sacrificio. Por eso dijo en Mateo 10, versículos 34 al 38, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Escuchaste la intensidad de esas palabras? Los enemigos del hombre serán los de su casa, no porque Cristo quiera división familiar, sino porque la verdad divide. La verdad separa a los que realmente creen de los que solo profesan creer. Y cuando decides vivir en obediencia radical a Cristo, cuando decides que su palabra es más importante que las tradiciones familiares, habrá conflicto. Pero ese conflicto no es señal de que estás equivocada. Es señal de que estás en el camino correcto. Los elegidos han contado el costo. Han decidido que Cristo vale más que la comodidad. Vale más que la aceptación social. Vale más que mantener la paz falsa que viene de conformarse a lo que todos esperan. Porque han visto algo que el mundo no puede ver. Han experimentado algo que la religión cultural no puede dar. Han probado la realidad de una vida completamente rendida a Cristo, sin reservas, sin compromisos, sin un pie en el reino y otro en el mundo. Y esa vida, amada, es más satisfactoria que cualquier celebración que el mundo pueda ofrecer. Es más alegre que cualquier mañana de Navidad llena de regalos. Es más significativa que cualquier reunión familiar alrededor de un árbol decorado, porque es una vida vivida en la presencia constante del Espíritu Santo, en comunión ininterrumpida con el Padre, en adoración pura, que no necesita una fecha especial para expresarse. Cuando tu identidad está en Cristo, cuando sabes quién eres en Él, cuando entiendes que has sido comprada por precio y ya no te perteneces a ti misma, entonces vivir para Él no es un sacrificio. Es el mayor privilegio. Es la mayor alegría. Es el cumplimiento de aquello para lo cual fuiste creada desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero llevarte a un lugar de introspección profunda, un lugar donde solo tú y el Espíritu Santo pueden estar. Porque todo lo que te he compartido hasta ahora no es simplemente información para que la conozcas, es verdad para que la vivas. Y la pregunta que tienes que responder en la presencia de Dios es esta: ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? No, puedes volver a la ignorancia. No puedes pretender que no escuchaste estas palabras. No puedes seguir celebrando la Navidad con la misma inocencia con la que lo hacías antes, porque ahora sabes. Sabes su origen pagano. Sabes que no está en la Biblia. Sabes que Dios rechaza la adoración que se basa en mandamientos de hombres. Sabes que los elegidos son llamados a ser diferentes, apartados, santos. Y el conocimiento trae responsabilidad. Santiago 4, versículo 17, establece un principio que debería hacer temblar a todo creyente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es pecado solo hacer lo malo. Es pecado saber lo bueno y no hacerlo. Es pecado conocer la verdad y no obedecerla. Es pecado ver el camino correcto y seguir caminando por el camino familiar porque es más fácil, porque es más cómodo, porque no quieres lidiar con las consecuencias de ser diferente. Y aquí es donde muchos cristianos caen, amada. Escuchan la verdad, la reconocen, incluso la aceptan en su mente, pero no la viven, no la aplican, no permiten que transforme sus decisiones, sus prioridades, sus tradiciones, y viven en un estado de disonancia constante, sabiendo en su espíritu que están haciendo algo que no agrada a Dios, pero sin tener el valor de cambiarlo. Pero los elegidos no pueden vivir así. Los elegidos han sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad no te permite vivir en mentira. No te permite participar en tradiciones que contradicen la palabra de Dios y tener paz. Te inquieta, te redarguye, te convence, porque Él te ama demasiado como para dejarte vivir en mediocridad espiritual. En Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, Jesús le habla a la iglesia de la Odisea con palabras
que deberían estremecernos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio. Ni una cosa ni la otra. Cristiano a medias. Obediente cuando conviene. Santo cuando no cuesta nada. Y Jesús dice, eso me da náuseas. Porque Dios no está buscando cristianos tibios. No está buscando personas que tengan un pie en su reino y otro en el mundo. No está buscando seguidores a tiempo parcial que lo sirven cuando es cómodo y siguen al mundo cuando es difícil. Él está buscando corazones completamente rendidos, vidas totalmente consagradas, personas que lo aman más de lo que aman cualquier otra cosa, incluyendo sus tradiciones. Y esta es la prueba, amada. Esta decisión sobre la Navidad no es solo sobre la Navidad, es sobre tu corazón, es sobre tu compromiso, es sobre si realmente has nacido de nuevo o si simplemente adoptaste una religión cultural. Porque cualquiera puede decir que ama a Jesús, cualquiera puede cantar alabanzas, cualquiera puede ir a la iglesia. Pero solo los que han sido verdaderamente transformados tienen el valor de obedecer cuando la obediencia les cuesta algo. Jesús contó una parábola en Lucas 6, versículos 46 al 49, que expone esta verdad con una claridad que no deja espacio para la excusa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oye y hace. Ese es el discípulo verdadero. Ese es el elegido, no el que solo oye, no el que solo conoce, no el que solo está de acuerdo en teoría, sino el que oye y hace, el que toma la verdad y la convierte en obediencia, el que construye su vida sobre la roca de la palabra de Dios, sin importar las tormentas que vengan, sin importar las críticas que enfrente, sin importar cuánto le cueste. Y cuando lo haces, cuando decides obedecer incluso en esto que puede parecer pequeño, algo poderoso sucede en tu vida espiritual, porque la obediencia en las cosas pequeñas te prepara para la obediencia en las grandes. La fidelidad en lo poco te califica para la fidelidad en lo mucho. Y Dios, que ve en secreto, que conoce los motivos del corazón, que pesa la integridad de tu devoción, te recompensa de maneras que el mundo no puede ver, pero que tu espíritu experimenta profundamente. No estoy diciendo que será fácil. No estoy diciendo que tu familia lo entenderá. No estoy diciendo que no habrá momentos de soledad, de incomprensión, de sentirnos excluida. Pero estoy diciendo con toda la certeza que el Espíritu Santo me da que vale la pena. Vale la pena obedecer. Vale la pena ser diferente. Vale la pena vivir para Cristo incluso cuando significa perder la aprobación de los que amas. Porque al final, cuando estés delante de Cristo, cuando Él te mire a los ojos y evalúe tu vida, no te va a preguntar si tu familia te aprobó. No te va a preguntar si encajaste con la cultura. Te va a preguntar si lo obedeciste, si lo amaste más que a todas las tradiciones, si viviste para Él o viviste para ti misma. Y en ese momento, todo lo que sacrificaste, todo lo que renunciaste, todo lo que soltaste para seguirlo sin reservas, va a valer infinitamente la pena. Y ahora, amada, llegamos al cierre de este mensaje que ha sido más que un sermón. Ha sido un llamado a la verdad, un llamado a la obediencia, un llamado a vivir como los elegidos viven, sin compromisos, sin medias tintas, completamente rendidos a Cristo. Y mientras el Espíritu Santo me guía en estas últimas palabras, siento que hay algo más que Él quiere que escuches, algo que tiene que penetrar hasta
lo más profundo de tu espíritu. La vida en Cristo no es una religión, no es una lista de cosas que puedes o no puedes hacer, no es un conjunto de reglas que te hacen sentir espiritual. Es una relación, es una intimidad, es un caminar diario con aquel que te amó tanto que dio su vida por ti. Y cuando esa relación es real, cuando esa intimidad es genuina, cuando ese amor es profundo, la obediencia deja de ser un peso. Se convierte en un deleite. El salmista lo entendió. En Salmo 119, versículo 147, él escribió: Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y en el versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Este hombre no veía la palabra de Dios como una carga, la veía como un tesoro. Se anticipaba a ella, se regocijaba en ella, porque su corazón estaba tan enamorado de Dios que todo lo que venía de Dios era precioso para él. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti. No quiere que dejes la Navidad por legalismo. No quiere que renuncies a las tradiciones porque tienes que cumplir una regla. Quiere que las dejes porque has encontrado algo mejor. Has encontrado a Cristo sin las distracciones. Has encontrado la adoración pura sin las mezclas. Has encontrado una relación tan satisfactoria, tan completa, tan gloriosa, que todo lo demás palidece en comparación. Pablo lo expresó de una manera que siempre me rompe el corazón. En Filipenses 3, versículos 7 y 8, él declaró: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Basura. Eso es lo que Pablo llamó a todo lo que el mundo consideraba valioso. No porque fuera amargado, no porque fuera resentido, sino porque había experimentado algo tan superior, tan glorioso, tan transformador, que todo lo demás perdió su brillo. Y cuando tú experimentas eso, cuando Cristo se convierte en tu todo, entonces dejar una tradición no se siente como pérdida, se siente como ganancia, porque estás ganando integridad, estás ganando coherencia, estás ganando una vida que refleja en acciones lo que profesas con palabras. Y hay una paz en eso, amada. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que viene de saber que estás viviendo en obediencia, que no hay disonancia entre lo que sabes y lo que haces, que tu vida es un testimonio íntegro de tu fe en Cristo. Y esa paz, esa coherencia, esa integridad, te convierte en sal y luz en un mundo que está oscuro y sin sabor. El mundo está lleno de cristianos que dicen una cosa y viven otra. Cristianos que proclaman a Cristo pero viven como el mundo. Cristianos que hablan de santidad pero participan en todo lo que la cultura hace. Pero los elegidos son diferentes. Los elegidos brillan porque su vida respalda sus palabras, porque no hay hipocresía, no hay doble ánimo, no hay conformidad disfrazada de cristianismo. Mateo 5, versículos 14 al 16, contiene las palabras de Jesús que definen lo que significa ser su seguidor verdadero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz no es tu personalidad, no es tu carisma, no es tu habilidad para hacer que la gente se sienta bien. Tu luz es Cristo viviendo en ti, manifestándose a través de tu obediencia, brillando a través de tu santidad, resplandeciendo en medio de un mundo que ha perdido su camino. Y cuando vives así, cuando tu vida es un reflejo genuino de Cristo, no tienes que predicar con palabras. Tu vida predica, tu obediencia predica, tu diferencia predica. Y hay personas que están esperando ver eso.
Hay almas que están cansadas de la hipocresía, cansadas de los cristianos de domingo, cansadas de la religión cultural que no tiene poder. Y cuando ven a alguien que vive de verdad, que obedece de verdad, que ama a Cristo más que a las tradiciones, algo se despierta en ellos, porque están viendo la realidad del Evangelio, no solo la teoría. Amada, este es mi llamado final para ti. No vivas a medias, no seas cristiana de conveniencia, no permitas que las tradiciones del mundo, por más inocentes que parezcan, diluyan tu devoción a Cristo. Él merece todo. Merece tu obediencia completa. Merece que vivas para Él sin reservas. Y cuando lo hagas, cuando tomes la decisión de seguirlo sin importar el costo, descubrirás que lo que Él te da es infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa que hayas dejado. Y entonces, cuando la Navidad llegue y el mundo esté corriendo de un lado a otro, gastando lo que no tienen, estresándose por cumplir con expectativas vacías, tú estarás en paz. Estarás descansando en la presencia de Cristo. Estarás adorándolo en espíritu y en verdad. Y tu vida será un testimonio silencioso pero poderoso de que Cristo es suficiente, que no necesitas las tradiciones del mundo, que no necesitas un día especial para celebrar aquel que es tu vida cada día. No soy yo quien te dice esto, es Él. El Espíritu Santo está aquí ahora, susurrando a tu corazón, moviéndote, convenciéndote, llamándote a un nivel más profundo de entrega. No resistas, no endurezcas tu corazón. Abre tu espíritu, recibe esta verdad y permite que te transforme. Oro sobre tu vida en este momento, que el Espíritu Santo te dé el valor que necesitas para obedecer, que te dé la sabiduría para navegar las conversaciones difíciles con tu familia, que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que te llene de tal manera que Cristo sea tan real, tan presente, tan satisfactorio en tu vida, que todo lo demás pierda su poder sobre ti. En el nombre de Jesús, declaro libertad sobre tu vida, libertad de las tradiciones, libertad de la conformidad, libertad de vivir para las expectativas del mundo. Y te bendigo para que vivas completamente, totalmente, radicalmente para Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te habló a través de estas palabras, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, comparte este mensaje. Porque hay muchos que están viviendo en ignorancia, repitiendo tradiciones sin cuestionar, y necesitan ser despertados. Necesitan ver que hay otro camino, un camino de obediencia, un camino de verdad, un camino que conduce a una intimidad más profunda con Cristo. Te amo. Cristo te ama. Y recuerda, no soy yo, es Él. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. El Espíritu Santo está aquí ahora. Ríndete, obedece y vive para su gloria. Amén y amén.